Ignacio Morata. Servicios informativos. Nos acompaña José Francisco Jiménez Galindo, secretario general de la FEAT, un médico que trabajó en el SERCAM, siendo el promotor de la primera red de superficies sanitarias, allá en el año 2002. En Brea de Tajo fue la primera instalación. Posteriormente se le dio el nombre de la asociación Juan de la Cierva y Codorniu, y en la actualidad este proyecto ya tiene 21 personajes ilustres en la red. Buenos días, José Francisco, gracias por aceptar esta entrevista. Araceli, ¿qué tal? Gracias a vosotros por vuestro interés. Muy bien, puesto que José Francisco, usted fue promotor de la primera instalación de superficies del SERCAM, Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid, ¿cómo surgió que Brea de Tajo contara con esta iniciativa pionera? Fue entonces también su alcalde promotor, Rafael Barcala, uno de los municipios que corresponde, como sabe, a la comarca de Las Vegas. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues fue una historia preciosa. Barcala es un hombre que conocimos en aquel momento porque fue un hombre que aceptó un reto que en aquel momento, hoy en día puede no parecerlo, pero en aquel momento lo era. Lo cierto es que la Comunidad de Madrid fue pionera en España en tener un transporte aeromédico, esto es, helicópteros para trasladar pacientes a los hospitales de referencia. Lo cierto es que la Comunidad de Madrid fue en el año 2002, gobernaba por aquella época Alberto Ruiz Gallardón y contrató el servicio de 2 helicópteros. 2 helicópteros siguen siendo bastante dotación para la Comunidad de Madrid, que tiene una característica especial y es que está atravesada por Barajas y por el aeropuerto de Torrejón, y esto hace que Madrid esté seccionada en 2 aeronáuticamente. Se contrataron 2 helicópteros y lo cierto y verdad es que no se podían utilizar demasiado porque muchas veces, a pesar de lo que podía parecer, que el helicóptero médico aterriza donde quiere, pues a veces no era tan fácil, hasta el punto que los médicos coordinadores, esto es, los médicos del 112, a veces se cohibían de sacar los helicópteros si no tenían asegurado el punto de toma. A veces pasó que, queriendo aterrizar en un punto donde el paciente estaba esperando, el helicóptero no podía, pues porque habían dejado una cosechadora, un tractor, un montón de remolacha o lo que fuera, y tenía que pegar un salto a otro punto, y con la desesperación para el paciente y sus acompañantes, lógicamente. Claro. Fue por eso que dijimos, pues vamos a hacer unos helipuertos, un helipuerto en cada pueblo, dijimos, sin ser conscientes, porque lo necesitábamos. Es decir, el médico, a diferencia del bombero o del policía, tiene que aterrizar, tiene que tomar tierra, porque el paciente está abajo. Efectivamente. Entonces, decidimos hacer un helipuerto en nuestra inconsciencia, ¿no? Y dijimos, esto es bueno, esto es lo que necesitamos, y lo cierto es que lanzamos el proyecto, lo comunicamos, fue muy bien recibido, todo el mundo nos dijo que era una gran idea. Sí, pero el problema era que había que homologar un modelo de una estructura que sin los requerimientos técnicos de un helipuerto nos pudiera permitir dar el servicio, porque un helipuerto es carísimo. Tiene que tener tiene que tener el tanque de queroseno, tiene que estar vallado, tiene que estar vigilado, luces de aproximación. No nos podíamos permitir eso. Por lo tanto, hablamos con Aviación Civil, quien nos homologó una nueva categoría de punto de toma, que es la superficie sanitaria. Es decir, se creó una categoría en España para que esto pudiera ser viable. Ese fue el gran avance. Bien, ya solamente quedaba ponerlo en marcha, hacerlo. Y lanzamos la campaña por todos los alcaldes de Madrid, pero se cohibieron todos porque era un poco como un sueño. ¿Cómo va a venir un helicóptero a mí? en aquel año, ¿no? En el año 2002. 2002, sí, parece que no es mucho tiempo lo que ha pasado, pero las cosas han cambiado sustancialmente. La presencia de un helicóptero médico en un pueblo recogiendo un paciente se nos puede casi todo el mundo la ha visto, ¿no? En aquel momento no. Lo de tener helicópteros médicos sonaba un poco a ciencia ficción. Y lo cierto es que el proyecto se paró y ningún alcalde daba el paso adelante. Nosotros, desde la Consejería de Sanidad, hacíamos todo lo que podíamos, hasta que por fin Rafael Barcala dijo: yo pongo el primero. Nos dio luz, nos dio una alegría enorme. Rafael Barcala dijo, y además lo vamos a poner al lado
del centro de salud, al lado del centro médico. Bueno, el sitio era ideal desde el punto de vista médico, no tanto desde el punto de vista aeronáutico, pero había que arrancar y esta helisuperficie, que fue la primera, no solamente de Madrid, no del CERCAM, no del Madrid, de España. ¿De España? Sí, de España, porque en España no había helisuperficies sanitarias y la primera que se hizo fue la de Rafael Barcala, la de Brea de Tajo. Sí, sí. Con más miedo que vergüenza, la verdad es que hicimos una inauguración y, bueno, hubo críticas, ya sabes, la política siempre se mete por medio, pero este helipuerto no va a funcionar, no hace falta y tal. Bueno, hasta que, claro, pasó porque tenía que pasar y un mes más tarde pues ya hubo la primera intervención y la última que yo sepa fue el sábado pasado. El sábado pasado, sí, que ahora vamos a hablar de ello, que es muy interesante. Tenemos aquí dos noticias. Una sobre el primer helipuerto, y otra, el nombre que se le dio y demás. Pero vamos a terminar en principio, porque, bueno, otra cosa que quiero decir es que a Rafael Barcala le apreciamos muchísimo desde todos los municipios de aquí, de Las Vegas. Bueno, desde luego, en aquella época dio el do de pecho y luego además nos ayudó a convencer a otros alcaldes por de Madrid para que siguieran sus pasos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues mire, pues pasó que la red de superficies sanitarias, que insisto fue la primera de España, en un año y medio hicimos 42. 42. 42 en año y medio. Llegamos a inaugurar 19 superficies sanitarias, 19 viernes seguidos a las 12 de la mañana. Ya casi se convirtió en una actividad ordinaria, inaugurar un helipuerto a la semana. La verdad es que fue muy divertido, sabíamos que estábamos haciendo algo bueno. Efectivamente. Nos poníamos muy contentos cuando veíamos que nuestras instalaciones sencillas, humildes, baratas, servían para algo. La verdad claro. Es que tengo que decir, y aprovecho para decir, que el beneficio de la helisuperficie es, en primer lugar, que sirve de punto de encuentro. Es decir, cuando va un helicóptero afuera, la pregunta es dónde va a aterrizar, dónde llevo al señor que tiene un infarto, por ejemplo. Sí. Es un punto de encuentro. En segundo lugar, no voy a hablar de las velocidades de asistencia ni de los tiempos que se ahorran, porque eso es evidente, pero hay otra ventaja que a veces se nos puede escapar, y es que el helicóptero, cuando despega, va al hospital más adecuado para la patología del paciente. Claro. Es decir, no va al más cercano. Puede ir, por ejemplo, en caso de amputados, hasta hace unos años, iban directos a Burgos. Ahora ya no, porque ya tenemos unidad de amputados aquí en Madrid. Pero el helicóptero escoge el hospital de destino. Los traumatismos craneoencefálicos van de cabeza el 12 de octubre. Claro, porque de esa manera van sobre seguro, un poco más en ese sentido. Se evita lo que se llama un traslado secundario. Eso, es decir, claro. La UBI móvil tiene obligación de ir al hospital más cercano. Uh-huh. El helicóptero va al hospital más adecuado. Pues aquí en Morata tenemos también otro superficie, ¿no? Tenemos aquí también, creo, en Morata. Sí, creo. Además, creo que esa no participé yo en ella, hasta se hizo después. Yo me fui año y medio tarde, sí. A otras obligaciones. Pero no, yo creo que no participé en la de Morata, pero bueno, es igual. Hubo 40, yo hice las primeras 42 y luego la cosa siguió. No sé cuántas puede haber en Madrid ahora, es probable que ande por las 80, 90, pero en España creo que ya hemos superado las 800. Pues tengo que decir que el siguiente gobierno, que fue el de Castilla-La Mancha, recuerdo además que en aquel momento se presentaron en mi despacho, vinieron directivos de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha a buscar los informes de las helisuperficies, que los habíamos creado nosotros en la Consejería de Sanidad. Y bueno, claro, eran de gobierno y tal, entonces me acerqué al consejero y dije, mire, que es que vienen los de Castilla-La Mancha que quieren esto. Y me acuerdo que el consejero me dijo, dales todo y si hace falta te bajas tú a Toledo a ayudarles. Sí. Porque son médicos. Claro. Entonces, bueno, aquello fue Castilla-La Mancha, que es un territorio enorme y llano, pues en un año hicieron más de 200, O sea, fue una cosa espectacular. Y además Castilla-La Mancha ya tiene vuelos nocturnos, Castilla-La Mancha toma la delantera. Pero vuelvo al origen. El primero, el modelo, el pistoletazo de salida lo dio Brea de Tajo. Brea de Tajo. De Rafael Barcala, tengo que decirlo. Pues yo creo que eso, sí. No, yo creo que no lo sabíamos eso nosotros, Bueno, pues fue el 12 de agosto
del año 2002, si no me equivoco, el día que se inauguró, con presencia, pues de médicos, sobre todo médicos, ¿no? Y también personas de la Comunidad de Madrid y tal, pero fue portada en algún periódico nacional, en La Razón, creo recordar, fue portada la idea, era la idea lo que llamaba la atención. ¿Cómo vamos a hacer un helipuerto en cada pueblo? Pues sí, porque es muy barato, y porque se puede, y porque es bueno, es muy bueno, de hecho. Sí, porque la diferencia que hay entre helisuperficies y helipuertos es muchísima, ¿no? Técnicamente y económicamente es enorme. Es decir, un helipuerto es muy caro. No todo el mundo se lo puede permitir. Claro. Pero por Protección Civil tiene unos requerimientos lógicos y razonables para garantizar la seguridad de los helipuertos, que actúan como punto de almacenaje y de repostaje y de guarda de las máquinas, ¿no? No, aquí vamos a lo fácil, vamos a lo importante, vamos a coger al paciente y a salir corriendo. Bueno, corriendo es un decir, porque ahí la paciente hay que estabilizarlo, es decir, al paciente se le trata in situ, luego entra al helicóptero y luego se traslada, ¿no? La verdad es que sí, qué idea más buena fue aquello, porque ahora mismo ves un accidente de tráfico y ves que enseguida aparece el helicóptero por ahí. Bueno, y no solamente eso, sino que estos helipuertos, estas helisuperficies, para hablar con propiedad, están siendo utilizadas por otras administraciones públicas, como policía, bomberos, etcétera, etcétera, porque claro, en ocasiones, contactando con esto se coordina todo desde el 112. Otro concepto importante es que no es un helipuerto, 2 helipuertos, 3 helipuertos, sino que es una red, es decir, es un conjunto de instalaciones coordinadas por una sola cabeza en ese momento, que es el que toma las decisiones operativas, que es el médico que llaman el N2, el médico coordinador, que en un momento dado, pues si la administración pública necesita un helipuerto por razones operativas, evidentemente allí en el 112 se discute y se le da entrada, ¿no? Lógicamente. O sea, que están dando un gran servicio, ¿eh? Y esto hace además que contribuye a la sensación de seguridad que a veces hay cuando estamos en medios rurales, en el campo, y tenemos la sensación de que estamos muy lejos de cualquier servicio médico avanzado. No es así. Las administraciones públicas españolas en ese sentido creo que se están portando muy bien en general, todas las comunidades autónomas. Alguna va más rezagada, es verdad, pero es cuestión de tiempo que toda España esté cubierta por una fantástica red de superficies. Y España, que es un país que orográficamente es duro, porque tiene mucho relieve y las carreteras no siempre son rectas, ¿no?, por razones geográficas, pues esto hace, y luego además que esto hace también, como decía, ¿no?, que recuerdo que tuvimos que traer un par de niñas desde Córdoba y Sevilla a Madrid. ¿Cómo se hace? Con helicóptero. ¿Por qué? Porque el servicio que estos niños necesitaban, pues solamente lo había en Madrid y en Barcelona. Pues mire, pues es que era cuestión de vida o muerte que llegaran o no, y llegaron y se saltaron, y luego me acuerdo que vinieron a felicitarnos y toda la familia, pero es emocionante cuando tú te das cuenta de que has hecho una instalación sencilla, simple, que está contribuyendo a dar mucha salud y bienestar y a evitar secuelas también, ¿no? Y a dar sensación de seguridad, ¿no? El estar en brevedad y decir, bueno, oye, mira, si me pasa algo tal, pues tengo los hospitales de Madrid aquí al lado, ¿no? Efectivamente. Es una buena instalación, es una buena idea. Claro que sí. Desde luego hay que felicitar a todos, bueno, en principio a ti mismo por ser el pionero de todo esto, después a Barcala, a Rafael Barcala y a todos en general, a todos los que componen este servicio ahora mismo, porque es de lo mejor que hoy día con tanto tráfico nos podemos encontrar, de verdad. Bueno, a la sociedad en general, Esto es un proyecto de sociedad, esto es un proyecto de país, de nación, es un proyecto español. Tengo que decir que este proyecto de las helisuperficies me llevó al Congreso Internacional de Emergencias a Guadalajara, México, y que fue súper aplaudido por todas las, por todos los representantes de distintos países. Ahí estaba Canadá, estaba Alemania, estaba Francia, en fin, diciendo, bueno, esa idea pues gustó y es un orgullo. Y ahora vamos a tocar, si no te importa, otro orgullo nacional, ¿no?, que es el autogiro, que es el helicóptero. Eso, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es el autogiro? Que ahora son más pequeños, ¿no?, que antes. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el autogiro es a ver, España tenía, en aquel momento estábamos embarcados en una guerra en África y teníamos un problema, y es que los heridos estaban en medio del desierto, los aviones no podían aterrizar, España tenía 4 aviones, muy pocos, es decir, era el inicio de la aviación, y España siempre ha tenido, el pueblo español siempre ha parido grandes genios. Hay que reconocer que
que somos un pueblo creativo y somos un pueblo mediterráneo y hacemos cosas, cuando nos ponemos a ello, hacemos cosas fantásticas. Y uno de ellos fue Juan de la Cierva. Juan de la Cierva, siendo un niño, ya construye el primer avión real que vuela en España. Y crea una sociedad que se llama, curiosamente, BCD. B por Barcala, C por Cierva y D por Díaz. Qué curioso, qué curioso. Curioso, Sí. pero primero era Barcala. Qué bueno, a Barcala tenemos que felicitarle, nada más que lo veamos por ahí. Sí, pero Rafael Barcala me dice que no es consciente de ser descendiente del socio de Juan de la Cierva. O sea, aquí no hay nada de asunto familiar, de verdad. Rafael humildemente dice, mira, yo me gustaría ser descendiente de Barcala, pero creo que no lo soy. O sea, Qué bueno. Sí, pues es lo que yo quería llegar aquí. Bueno, no sé si habías terminado de decir lo de la proyección del autogiro. Bueno, lo cierto es que Juan de la Cierva se enfrenta al reto de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer un avión que pueda volar a baja velocidad sin caerse, sí, sin sustentación, y que pueda aterrizar en vertical? Entonces inventa la aeronave de ala rotatoria. Lo que nosotros podemos pensar, por hacernos una idea, el helicóptero. Entonces él inventa el autogiro. El autogiro es el padre del helicóptero. Sí. Es un aparato que es más seguro que el helicóptero, sí, más simple que el helicóptero, y que yo creo que que si Juan de la Cierva no hubiera muerto trágicamente en un accidente aéreo, en un avión normal y corriente, probablemente hoy estaríamos trabajando más con autogiros que con helicópteros. El problema es que Juan de la Cierva pues montó patentes por todo el mundo, fue ampliamente reconocido, y cuando él muere, Sikorsky desarrolla el helicóptero basándose en el autogiro, que es el que ha tomado preponderancia, pero un helicóptero es carísimo, y además por una mecánica muy complicada. El autogiro es un aparato que, en mi opinión, va a tener futuro. Creo que se va a recuperar. Están haciendo autogiros deportivos, son muy seguros, más que el helicóptero. Son pequeñitos. El problema es que tenemos ahora mismo para utilizar autogiros que son pequeños, que no hay un fabricante de autogiros grandes. Yo sí que he investigado el tema, pero creo que daría mucho juego para evacuación de pacientes. De hecho, el ejército los está utilizando. Pero el ejército, en situaciones de guerra, en situaciones de combate, ahí vale todo, y entonces va el piloto y el herido. No llevan un equipo médico detrás como llevan los helicópteros, claro. Todo es un problema de tamaño, y de ponerse a ello. Pues Juan de la Cierva, como sabemos, fue el inventor del autogiro, ingeniero aviador y político español. Ganó diversos reconocimientos y premios de asociaciones aeronáuticas, tanto nacionales como extranjeras. Falleció en diciembre de 1936 con 41 años de edad. Y la causa de la muerte, como dices, fue un accidente de aviación. Y no llegó al final a ver su autogiro en helicóptero, ¿no? Bueno, sí, vio el autogiro, construyó varios, y él mismo, a bordo de sus autogiros, cruzó el Canal de la Mancha, visitó ciudades europeas promocionando el autogiro. Sí, que lo llegó a ver. Lo que no llegó a ver fue la evolución del autogiro cuando se convierte en helicóptero, pero bueno, sí, él voló con su autogiro perfectamente, vamos, y que hizo pruebas. Los primeros vuelos se hicieron aquí en Madrid, en Cuatro Vientos, y además te cuento una anécdota curiosa de la historia, y es que en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Europa está muy preocupada porque vio el desastre que era el traslado de heridos de guerra, ¿no? Sí. Entonces, en el periodo entre guerras se hace un congreso en París para abordar la mejor forma de trasladar heridos. Y allí se presenta nuestro don Juan de la Cierva y Codorniu. Digo esto, Juan de la Cierva y Codorniu, porque hay otro Juan de la Cierva ilustre, que es Juan de la Cierva y Oces, sobrino. Fue el que ganó el primer Oscar en Hollywood, como consecuencia de que inventó el estabilizador de imagen. Pero eso es otra historia. Juan de la Cierva y Codorniu se presenta en París con un autogiro, un piloto al que le cargan, en medio de un congreso de transporte de heridos, le cargan a un paciente ficticio, imagínate un señor vendado que es un actor, lo meten en el autogiro despega, vuela y vuelve a aterrizar. Imagínate lo que fue eso para una sociedad de entreguerras que preocupada sobre cómo hacer las ambulancias para mejor trasladar los heridos. Bueno, aquello fue fantástico, fue una ovación general, hasta el punto
de que decidieron que el siguiente congreso se celebraría en Madrid, gracias a Juan de la Cierva. Ese congreso, pues bueno, lo inauguró el presidente de España y tal, en fin, pero fue un exitazo, eso de ver cómo un paciente era recogido del suelo, se elevaba en el aire y volvía al suelo. Sí, claro, antes y después. En aquella época, claro, es que tuvo que ser, pues qué fatalidad, ¿no? Con 41 años que falleciera, que tuvo ese terrible accidente. Bueno, le dio tiempo a hacer cosas maravillosas y hoy en día las disfrutamos todos, ¿eh? Y además no la disfrutamos nosotros, la disfruta la humanidad, es decir, la semilla de Juan de la Cierva sigue viva. Claro que sí. Y también gracias a Barcala. Y también ay, qué curioso ya, qué bonito, qué historia. Cabrera de Tajo. Verás por qué. Porque en un momento dado, ya metidos en temas de historia, España tiene una gran historia que contar. Bueno, sin duda la más gloriosa historia que contar de la humanidad es la española, no hay duda. Por cierto, una digresión. Le comenté a una profesora de la universidad, le dije, oye, el sábado estoy ocupado por la mañana porque me van a llamar de Radio Morata, de Morata de Puña. Sí. Y ella, con cierta sorna, me dijo, hombre, si te entrevistan en Radio Morata, después de aquí vas a saltar a Hollywood. A lo cual yo le respondí, perdóname, pero tienes que saber que cuando Hollywood no existía, en Morata estaban aburridos del arte renacentista y del arte barroco. Cuidado. Por supuesto que sí. La diferencia histórica es sustancial. Alguien fue primero, y fue primero España, Madrid, Morata, cualquier pueblecito de España tiene una historia inconmensurable. Bien, dicho esto, bueno, pues Juan de la Cierva, en un momento dado, Barcala es consciente de que su helipuerto, de que su helisuperficie fue la primera, y es conocedor de la historia de Juan de la Cierva, y decide que estas helisuperficies, que en principio no tienen nombre propio, tienen coordenadas aeronáuticas, decide ponerle el nombre de Juan de la Cierva. Eso es, ahí quiero llegar, verás, es un acto de homenaje al que nos vamos a referir ahora, en el que el secretario general, en la que participó Rafael Barcala, quien construyó la primera superficie sanitaria de España en su municipio, y yo quería ya empezar ahí para comprender que el día 5 de abril, que es lo que yo vi, me llamó la atención. Dije, esto no se me va a escapar a mí. El día 5 de abril de 2025, hace poco, se publicó un artículo en Memorial Hispanidad sobre el acto de inclusión Juan de la Cierva al Panteón Español en red. En el cementerio de la Almudena de Madrid, Juan de la Cierva y Codorniu se ha incorporado al Panteón Español en red, con la presencia de su presidente, Carlos Sartiñán, y por eso queríamos saber por qué se le había dado el nombre Juan de la Cierva al helipuerto. Bueno, Cierva, considerando que fue la primera superficie sanitaria de España, y considerando que Juan de la Cierva fue el inventor del autogiro, pues casi cae por sí mismo, ¿no? Quiero decir que fue un acierto más por parte de Barcala hacer ese reconocimiento a ese gran ingeniero, ¿no? Juan de la Cierva como ingeniero, ¿no? Y bueno, lo del Panteón Español en red es sencillamente porque, como decía, que España tiene una historia inconmensurable, una historia gloriosa, y está llena de grandes genios. El pueblo español tiene muchísimos genios. Lo cierto y verdad es que España no tiene un panteón de hombres ilustres a la altura de lo que se merece. Sería imposible. En fin, España tiene gente por todos los lados, gente fantástica. Entonces, la idea es, dado que ya está en el siglo XXI, no abandonar la vieja idea romántica de coger los cadáveres y ponerlos todos juntos, pues como han hecho Inglaterra y Francia y otras potencias, sino señalizar sus tumbas digitalmente con un código QR, de forma que uno pasa por delante de la tumba de un sabio español y entonces pues ve el código QR, dispara el código QR y escucha la historia de ese personaje, ¿no? Esto se completa, es un código QR, pero se completa con un florero que ponemos en la Federación de Hispanistas, la Federación FEA, acaba en H, Federación de Hispanistas, ponemos el código QR y ponemos un florerito con una sola flor
y nos encargamos de cambiar esa flor semanalmente. Uh-huh. De tal forma que esa tumba, el mensaje que da la tumba es que aquí hay alguien que está siendo recordado, porque solamente muere el olvidado. Ya. Entonces, para que no se olvide, le colocamos a estos 21 personajes que hemos seleccionado o que hemos encontrado su tumba, a veces en muy malas condiciones, pues las recuperamos señalizándolas con un código QR y con una florecita, humilde flor. Uh-huh. Pero tengo que decir que ya estamos en 18.000 visitas con 21 tumbas, quiere decir que esto está creciendo rápidamente y la gente está leyendo y aprendiendo y disfrutando. Sí, la verdad es que es un adelanto, y el objetivo en realidad es la conservación de tumba de los personajes olvidados, que como dices, que se encuentran en estado de abandono, para conservar su legado histórico, y la buena idea es la del QR. Sí, bueno, el QR viene después de una limpieza de la tumba y de una restauración, porque hay tumbas que están en un estado muy penoso, ¿no? Uh-huh. Pero no es nada malo, es decir, las tumbas están abandonadas por una cuestión meramente es decir, la tumba de quién es, ¿no? Una persona acaba teniendo 100 y pico descendientes, la sepultura es de uno, ese uno a veces no sabe ni que es suya, entonces, bueno, es la vida, ¿no? Pero bueno, la sociedad civil, para decir, oye, nos interesa este personaje, nos interesa recordar nuestra historia. Claro, y conocerla, la historia, porque ¿cuántas no se conocen? Efectivamente, y sobre todo que luego está creciendo muchísimo el necroturismo. Hay rutas que visitan los grandes cementerios nacionales y tal, y entonces pues pasear por un cementerio y encontrarte que, aparte de haber un arte mortuorio maravilloso, España tiene unas sepulturas espectaculares, si encima te das cuenta de la importancia del personaje que está ahí enterrado, te hace identificarte con tu historia, te eleva la autoestima, te hace aprender, te hace sentirte bien, orgulloso, cómodo. Los cementerios son sitios fabulosos para pasear, y sobre todo en España, vuelvo a decir, que tenemos un arte mortuorio maravilloso. Uh-huh. Y entonces, pues, es la forma de recordar quién es el que estuvo ahí. En fin, la verdad es que es un proyecto bonito, ya tenemos 21 sepulturas señalizadas y espero que vayamos a más. No es tan fácil. Dime, Araceli. No, ¿y cómo se llama? Memorial Hispanidad. Sí, bueno, esto lo hacemos en una página web que se llama memorialhispanidad.org. Uh-huh. Repito, Memorial Hispanidad, todo junto, memorialhispanidad.org. Es una página donde cualquier persona puede hacer un homenaje a algún antepasado suyo, a un familiar, uh-huh, o a alguna persona admirada, porque muchas veces la memoria histórica se guarda en la cabeza de los familiares, de los descendientes directos. Una vez que estos familiares fallecen, uh-huh, con ellos se pierde la memoria. Sí. Entonces, la forma de que cada persona pueda dejar rastro de lo que él recuerda, de lo que él sabe, es esta página web, ¿no? Uh-huh. Donde entre todos tenemos que construir una memoria colectiva de pueblo español, ¿no? No solamente español, sino, bueno, esos españoles estamos en América, lógicamente, es decir, como pueblo somos una unidad y todos podemos construir nuestra historia, dejar constancia de nuestra historia en esta página web. Ya, pues es una buena idea, es bonito. Aquí tenemos en Morata, ha habido muchísimos personajes ilustres aquí, en Morata. Estoy seguro, es que los personajes ilustres están por todos los lados. Lo que hay que hacer muchas veces, uno tiene la sensación de, hombre, yo soy pobre. No eres pobre. Lo que pasa es que lo que tienes no lo pones en valor. Claro. Entonces, a lo mejor consistiría en ver, o sea, las sepulturas y las historias atraen turismo, atraen gente, atraen interés, elevan la autoestima, elevan la dignidad de las personas. Entonces, creo que, hombre, pues el Ayuntamiento de Morata, como cualquier otra administración pública, podría hacer un pequeño esfuerzo de dignificar su pueblo, ¿no? De dignificar su historia, como marcándola como sepultura de personajes ilustres. Estoy seguro que en Morata hay varios, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, ya se lo diremos a nuestro alcalde, a ver qué opina. Bueno, por supuesto que sí. Nada, estará encantado. Lo que pasa es que los alcaldes en general están muy ocupados y no tienen mucho tiempo. Claro, ¿le conoces a nuestro alcalde? No creo. No tengo el gusto, pues, pero vamos. Pues cuando vengas para acá ya te lo presento. Yo encantado. Bueno, vamos, para finalizar, quería decir que en este mismo día 5 de abril, que es cuando se hizo este memorial,
Se colocó sobre la tumba una maqueta a escala del autogiro de Juan de la Cierva, traída para la ocasión desde una colección particular, y en el acto participó nuestro vecino, como hemos dicho, Rafael Barcala, que es donde lo vi. Y bueno, pues municipio donde se encuentra una base, de la primera base de superficie sanitaria de España, en su municipio, y por eso asistió él también, que me llamó la atención, y ahora comprendo la historia y el por qué él estaba ahí. Efectivamente, a ver, en el acto participaron el titular de la sepultura, descendiente directo de la familia de la Cierva, Carlos Artiñano, participó el doctor González Cano Manuel, que tiene una tesis doctoral hecha transporte aeromédico previo a la Guerra Civil. Uh-huh. Lógicamente tenía que hablar de Juan de la Cierva, es un especialista en Juan de la Cierva, y además en otro personaje muy interesante que es Elvira López Maurín, la primera enfermera, uh-huh, el primer español, hombre o mujer, da lo mismo, que hace el primer vuelo sanitario de la historia de España. Es una mujer que pide permiso para volar al frente de las guerras de África, y la dejan allí, la dejan con una avioneta con 367 heridos, uh-huh, en medio del desierto, rodeada por árabes, y tiene esa osadía. Y bueno, luego hubo que ir a rescatarla ella porque es que, en fin, estaba en una situación crítica, pero claro, se enfrentó a 377 heridos ella sola, volando de noche, aterrizando en rebidones de gasolina ardiendo en medio del desierto para llevar los primeros auxilios. Imagínate lo que pudo ser aquello, 367 heridos en medio del desierto, ver aterrizar una avioneta donde viene una mujer cargada de medicinas y con su conocimiento, que debió ser impresionante. Bueno, pues esta mujer la recuperó el doctor Cano Manuel, haciendo la tesis doctoral. Y así empezó el Panteón Español en Red, con esta mujer olvidada, y mira por dónde se unen las historias de Elvira López Maurín con Juan de la Cierva. Los dos están ya en el Panteón Español en Red, glorias de la aviación y de la medicina española, ¿no? Uh-huh. Del aeromédico. Y sí, en ese acto participó un familiar de Juan de la Cierva, participó el doctor Cano Manuel, que es el que ha realizado la maqueta del C6, del autogiro C6, el que más éxito tuvo, el que mejor volaba, construido por Juan de la Cierva. Y participó también, lógicamente había que llamar a Rafael Barcala, entusiasta, promotor y hombre valiente que se lanza al desafío de recuperar esas historias y en favor de su municipio, porque no solamente está la parte emocional, emotiva, histórica, no, está la parte práctica, y Rafael a veces me ha dicho, oye, hemos tenido un infarto aquí en el pueblo, ¿dónde va y cuánto tarda en llegar? O sea, el hombre hace el seguimiento de todo lo que va pasando porque se siente comprometido con las situaciones críticas de sus vecinos, a fin de cuentas, y amigos, me imagino, claro. Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues alguna otra cosa más, porque vamos a recordar cómo es, por si algún oyente quiere entrar en la página y ver de lo que se trata. Es memorialhispanidad.org. Eso es. Panteón, sí. Memorialhispanidad.org. Que es, y ahí se entra en Panteón en Red, que es acto Panteón de inclusión. Sí, Panteón Español en Red, y bueno, pues se puede escribir la biografía o la memoria que uno tiene de cualquier persona querida, y ya está, no tiene más, ¿no? Muy bien, pues José Francisco, de verdad me ha encantado esta charla, y además lo que nos hemos enterado, lo que hemos aprendido, ¿no? Que esto nos va a servir un poco también para querer conocer la historia de esta gente ilustre. Bueno, no habéis aprendido nada que previamente no hayáis hecho. Ya, sí. Es decir, que sí, pues sí, es cierto. Efectivamente, es curioso que la gente española de esta zona de Madrid, de Las Vegas, de Morata y tal, ha hecho grandes cosas, y que parece que hay que recordárselo, que han hecho grandes cosas. Hay una frase que dice que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Ya. Y fuimos un pueblo grande y somos un pueblo grande, y eso hay que recordarlo, recuperarlo y celebrarlo. Pues sí, esto nos va a dar una buena idea, muy buena idea, para reconocer a las personas y las cosas. Bueno, Araceli, pues, animo, si me permites, al alcalde de Morata o a cualquier otro municipio a que revisen su cementerio, y que si encuentran una figura destacada y enterrada o que merezca la pena
señalizar, para vincularla memorísticamente con su municipio, pues que adelante, que allí estaremos en cuanto nos llamen. Muy bien, se lo comunicaré al alcalde Fernando Villalain para que, bueno, pues no sé, o que escuche la entrevista y ya también que sepa un poco de lo que hemos hablado. Bueno, muy bien, Araceli. Francisco Jiménez Galindo, secretario general de la FEAT, un médico que trabajó en el SERCAM, siendo el promotor de la primera red de superficies. Es eso, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Araceli. Gracias. Chao.